Emiliano Monge, bienvenido a la Casa Universitaria del Libro. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Es una casa que estamos haciendo siempre entrevistas a la semana. Esta entrevista para mí es un poco complicada porque siempre leo tus novelas, pero esta novela en general me conmovió muchísimo y estoy todavía con la cabeza muy revuelta. No creo que sea una novela de autobiografía, por empezar, que es lo que dice la editorial. No creo que sea una novela tan de duelo, también, que es lo que dice El País. A mí me parece que es una novela sobre la existencia misma, esta cosa de no mirar más allá, porque no podemos mirar más allá. Y es una novela sobre la memoria, me parece, ¿no? Me parece que es una novela donde nosotros tenemos que pensar qué cosas, yo ahora que ya estoy envejeciendo, qué cosas nos recordamos, ¿no? Una de las cosas que me pasa, por ejemplo, ahora extraño muchísimo a mis padres, jamás me había pasado. Y extraño muchísimo los olores que en los hospitales, mi papá estuvo en un hospicio por el alcoholismo, el olor de la manzana, ese olor que es una novela justo antes del final, una novela olorosa. Me parece que es una novela de muchísimos sentimientos y al mismo tiempo de mucho tacto, mucho olor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quería preguntarte es qué es para ti esta novela. Una novela que, por otro lado, rompes otra vez el tema de la persona que narra, digamos, ¿no? Bueno, primero, yo también estoy muy emocionado de estar en esta charla. Para mí, la UNAM y todo lo que está vinculado con la UNAM siempre será un pedacito de mi vida y de mis casas. Muy contento de estar contigo, Moni. Además, hemos platicado muchas veces, siempre gozo, siempre disfruto platicar contigo porque siempre es como volver a pensar los libros desde un lugar a veces mucho más correcto que lo que normalmente se hace, ¿no? Y ahora además conmovida tú, ¿no? Conmovido yo por lo que las palabras que acabas de decir. ¿Qué es para mí esta novela? Pues mira, yo creo que tienes razón. A mí tampoco me parece que sea tan evidentemente, ni siquiera que sea, de hecho, una novela sobre el duelo. Creo que hay un duelo porque hay una vida entera y toda vida entera termina un poco con ese proceso, ¿no? Pero hay mucho más, hay toda una vida antes de ese duelo. No me parece tampoco que sea una novela de autobiografía y he insistido mucho en esto yo, porque realmente mi vida no está ahí, está la vida de alguien más que se cruzó con mi vida y que es fundamental en la mía, por supuesto, pero no es la mía, ¿no? Digamos, en ese sentido sería mucho más biográfica, creo yo. Y bueno, tienes toda la razón, es una novela sobre la memoria, sobre cómo funciona la memoria, sobre los límites entre los recuerdos y la imaginación. Me gusta pensar que está ahí un poco también transcurriendo la novela, ¿no? A veces pienso que la literatura no es más que eso, más que la frontera chiquitita que hay entre la memoria y la imaginación, ¿no? Cómo se trasvasan una en otra. Lo que sucede ahí es lo que puede ser literatura. Y es tal cual, una novela, yo diría que como un reconocimiento, una búsqueda no de respuestas, sino de alumbrar lo que para mí ya era una respuesta previo a la escritura de la novela, ¿no? Como hacer ver el transcurso de una vida, ¿no? Y hacer evidente lo otro que tú decías también, lo que no se puede ver, lo que está después, ¿no? Y lo que está a veces antes también. Y no solamente en una vida, sino como en el espacio que compartimos y las vidas que compartimos todos, ¿no? Ese espacio como de lo común, este, desde la intimidad, después el mundo familiar, y después el mundo social, digamos, o el espacio en el que compartimos todos, ¿no? Como esos brincos. Y sí, lo del narrador es clave. Si quieres, lo podemos ir platicando también poco a poco. Pero primero diría que es para mí, es eso, es como una suerte de homenaje también a una vida que me parece que por más que sea común, o más bien como toda vida común,
tiene derecho a ser recontada, ¿no? Y abrazada o de algún modo como eso, como mostrada, ¿no? Ahora, la intimidad no toca lo social, digamos. A mí me parece que lo íntimo es totalmente íntimo. Yo, por ejemplo, que vivo sola, es imposible que yo cuente las cosas, pero no las cosas así, súper secretas, sino las cosas que voy haciendo todo el día y que forma parte de mi intimidad y por otro lado creo que esa intimidad no le importa a nadie también, ¿no? O sea, ¿qué Sí, cosa podemos contar, ¿no? claro, no, sí, quizá la intimidad, como bien dices, bueno, primero, antes que nada, no estoy de acuerdo en que digas que ahora que estás envejeciendo, nos falta mucho para envejecer todavía. Eso primero. Y después, de verdad, o sea, yo creo que, claro, la intimidad es una cosa como muy delgada, como muy intangible, ¿no? Y más que contarla, hay como que envolverla quizá, ¿no? Hay como que, Mm. como digamos, como de algún modo, eso, envolverla o arroparla, ¿no? Y todo lo que la arropa o todo lo que la envuelve sí que es un pretexto para hablar, o un medio o un camino para hablar de cómo esas intimidades, al final, por más que permanezcan en silencio, por más que estén guardadas, se parecen mucho unas a otras, ¿no? Es decir, en la intimidad, en el fondo de la intimidad somos muy similares, ¿no? Y en la intimidad también es donde reconstruimos lo primero que se rompe, ¿no? O sea, porque lo primero que se rompe también es en la intimidad. Ujú. Y de esa reconstitución o de esa compostura es donde, desde donde nos podemos entonces ahí sí ya enfrentar, como bien dices, al mundo, ¿no? O sea, pero hay que tener como primero resguardecida, protegida. Y un poco es eso, ¿no? O sea, al final no hay nada más íntimo en el presente que los sentimientos, obviamente, ¿no? Que el mundo interior. Pero en el recuerdo no hay nada, o sea, en el pasado no hay nada más íntimo que los recuerdos. Y la novela justo se construye, aunque es año tras año, ¿no? Es un recuerdo de cada año, en torno al cual, que al final un recuerdo es siempre algo muy íntimo, ¿no? Que quizá no se puede hablar exactamente del recuerdo, pero sí de todo lo que desata ese recuerdo, de todo lo que significa para la vida de una persona, en este caso de la protagonista, ¿no? Ahora, el narrador cuenta, pero al mismo tiempo es descontado. No es un narrador omnisciente, es un narrador que no sabe nada y aparecen los tíos que le cuentan otra cosa, los parientes. Entonces es como un narrador inseguro y al mismo tiempo crea inseguridad en el lector. Sí, sí, Sí. es un narrador, eso, inseguro y además como en el que no se puede confiar plenamente porque él mismo no confía en sí mismo. Y eso, la verdad, digo, como sabes, siempre es como para mí, lo hemos platicado otras veces, ¿no? Y Sí. para mí un libro se construye desde la figura del narrador. Lo primero que, o por lo menos yo construyo los libros desde un primer personaje que es el narrador. Puedo tener en la cabeza una idea o una intuición o un título o una frase o algo, y eso va creciendo en la cabeza, pero no empieza a ser escrito hasta que no hago ensayos de qué voz narrativa, o sea, de quién va a contar esa historia, ¿no? Y en este caso, quería que la protagonista fuera y fuera esta madre, esta mujer que es madre del narrador. Y lo que yo buscaba, primero que nada, era hacer que ese narrador que iba a estar todo el tiempo, era muy fácil que se convirtiera en personaje. O sea, como iba a estar todo el tiempo y como además era el hijo de la protagonista, era muy fácil que se convirtiera en un personaje y que en ese sentido la novela fuera una novela de dos. Y no quería. Entonces, buscar cómo hacerlo lo más invisible que se pueda. Y tú das en la diana. Es el asunto de cómo hacerlo estar y no estar, ¿no? Cómo hacerlo como hablar y no hablar. Entonces, en realidad lo que hace él es traer lo que alguien más le contó, contárselo a sí mismo, ¿no? Sin mucha seguridad, lo que le contó la propia madre y lo que le cuentan, como dices, las hermanas de la madre y los hermanos de la madre. Pero además hay una cosa más, de algún modo desaparece porque desaparece el presente, él está trayendo del pasado lo que le contaron, ¿no? Y está llevándolo al futuro porque todo el tiempo está diciendo te contarán, te dirán, entonces está brincando el presente, que es lo que él era. El único que podía ser presente en la novela era él. Entonces, como se lo brinca, él mismo se invisibiliza, ¿no? Y entonces es un narrador en segunda persona, así tal cual, pues, la que se apoya en sí misma, pero de manera como tramposa y mentirosa, ¿no? Y al tiempo que, como brinca el presente, rompe la cosa como de esta estructura tan lineal, como decía Sada, ¿no? Uno lo que tiene que tener claro cuando va a escribir una novela, lo primero y único casi es cuánto dura.
Tienes que saber si tu novela dura un año, si dura un día, si dura 3 semanas, ¿no? Y tener una estructura muy clara de eso, de la duración. Pero luego tienes que ser capaz de romperla. Y entonces esta estructura que es casi como una línea del tiempo que dibujaría un niño en la primaria, ¿no? Año por año, así como se rompe porque queda enredada en una especie como de rizo o como de espiral de cuaderno, que es ese traer del pasado hacia el futuro todo el tiempo del narrador. Sí, por otro lado, ese traer al futuro también es inseguro en el sentido de que tú, narrador, ves a la madre con gestos, digamos, ese gesto de la sonrisa, ese gesto que también es como un ejercicio de la memoria inusual y al mismo tiempo impráctico, digamos, ¿no? Es decir, no me dices cómo es la madre, tú recuerdas cómo es la madre, ¿no? Sí, totalmente. Y además entra ahí también o sea, entra además la voz de voces encontradas, digamos, ¿no? Claro. Eh, de pronto es de un modo, pero un hermano puede cambiar esa idea, o sea, como hablando de ella de otro modo, describiéndola de otro modo, o una hermana puede también. Es decir, al tiempo que se va construyendo un retrato, se va también tratando de borrar ese retrato precisamente para que quede esa sensación que dices, que es como la de había una frase de Eduardo Chillida, que es un escultor que a mí me gusta mucho, pero que además fue un pensador maravilloso y que tiene libros pues casi de haikus, libros de pensamientos muy bonitos, libros como de certezas más bien, y tiene una muy bonita que dice, guiado por el aroma, nunca por el olor de las cosas, ¿no? Y un poco es como tratar de eso, de que haya, y aquí me hace pensar en lo que decías tú al principio, ¿no? El asunto de la memoria y lo olfativo y lo táctil traté mucho en este libro yo creo que mis libros tenían una cosa muy visual siempre y traté mucho, me esforcé mucho, trabajé mucho porque hubiera porque entraran los demás sentidos, ¿no? Los sabores también, por ejemplo, ¿no? Tratar de que al final la memoria tiene un poco este juego, ¿no? Y volvemos aquí a lo de siempre, a lo de Proust, ¿no? Y el aroma de la Magdalena, que además es curioso porque no es hasta el quinto manuscrito que la Magdalena es Magdalena. Durante los primeros manuscritos era un brioche. Entonces es curioso cómo el aroma al final es el de la mantequilla y la harina y la leche, ¿no? Y el horno, no la del pan que después visualmente convertimos en uno u otro, ¿no? Pero esa idea de que la memoria también se fragmenta y que la tenemos menos conectada a ciertos sentidos que al visual, por ejemplo, ¿no? Y sí quería como que hubiera, porque además, de algún modo, lo visual es como demasiado asertivo, ¿no? O sea, como que a veces los recuerdos, si los vemos, nos estamos engañando, es como una suerte de trampa, ¿no? Porque la memoria es mucho más insegura, igual que la imaginación. Y esto otra vez tiene que ver de algún modo con la estructura, bueno, más que con la estructura, con el estilo de la novela, ¿no? Hay momentos en los que hay muchísimas subordinadas, sobre todo en la segunda mitad cuando aparece la propia memoria del narrador después de que nace y tiene ya recuerdos propios, ¿no? Y tiene que ver con esto, si recordamos visualmente, somos asertivos, pero si recordamos desde el olfato o desde el tacto, igual que si tratamos de imaginar con el olfato, con el tacto, empezamos en un lugar y no sabemos a dónde vamos a llegar. Se nos subordina, digamos, el recuerdo y se nos subordina la imaginación o el pensamiento, ¿no? Se va llenando de posibilidades, de cosas que no son perfectamente tangibles, ¿no? Y hay un juego también con eso, pues, ¿no? Ahora, esta novela se parece mucho a No contar todo y al mismo tiempo se diferencia muchísimo. Me parece que todos estos organismos que tú pintas, lo táctil, lo oloroso, crea personajes, digamos, ¿no? Que me parece que hay muchos más personajes o personajes más delimitados que en No contar todo, en No contar todo. Por ejemplo, la abuela es tremenda, es tremenda esa mujer y podríamos hacer una gran novela sobre ella, ¿verdad? No, y ahí en esto que estás diciendo, tienes razón en otra cosa que también decías al principio, que es que esto es más una novela, más novela, ¿no? Tiene, Claro. tiene forma de novela, y es lo que yo quería además, o sea, es lo que yo busco, lo que buscaba mientras la escribía. Digamos que con respecto a no contar todo, yo creo que más allá de que pudiéramos ir como, o sea, que pudiéramos hablar de cosas específicas que las hacen diferentes y es verdad, lo que yo creo que está detrás, lo que sostiene esa diferencia o de la que parten todas las demás es que
yo en No contar todo me puse como muy rígidos, muy, muy, muy rígidos, la no ficción, la frontera de la no ficción y de la ficción. Quería que entrara muy poca ficción, quería como estar demasiado apegado a sucesos y eventos, ¿no? Y esta vez me preocupó mucho menos me preocupó ese límite. Jugué mucho más con ese. Es más, no pensé, no quise que existiera ese límite. Hay muchas cosas que parten de la realidad y muchas otras que son complementadas, ¿no? Al final, los escritores, yo siento que todos los días tiramos un volado con una moneda que de un lado tiene la cara de la imaginación y del otro lado el de la memoria, sin ser conscientes. Y un día escribimos más con material de la memoria y al día siguiente más con la imaginación, pero eso se va mezclando. Y en esta novela me dejé que eso pasara y eso hace que haya mucha más ficción que no ficción, que con respecto a no contar todo. Y eso le da muchas más posibilidades a los personajes, a la historia, a la estructura, a la escritura misma. O sea, yo gocé la escritura de este libro mucho más que la de No contar todo, pero además también creo que es un poco hacia donde va en la literatura latinoamericana, que si pensamos en la literatura en nuestra lengua, pues es la que va en avanzada, yo creo, ¿no? Y estamos caminando hacia ese lugar en el que se deja de importar qué es ficción, qué es no ficción, qué parte es ficción, qué parte es no ficción. Estamos yendo como a una idea de una literatura alimentada de todo, que seguramente empezó con Bolaño, además, al que tú has leído hasta el cansancio y conoces quizá mejor que nadie, pero que muy probablemente hay dos cosas que empezaron con él. Esta idea de que nos deje de importar qué es autobiográfico y qué no, qué es ficción y qué no, qué es no ficción y qué no, y otra aún más importante que es la del ser el primer escritor latinoamericano como tal, porque si pensamos en el boom o en otros, o sea, Carlos Fuentes era ante todo un escritor mexicano, Vargas Llosa ante todo un escritor peruano, y así las siguientes generaciones. Bolaño es el primero que no es chileno, que no es mexicano, que no es catalán, que es un escritor latinoamericano en esta idea como de esa literatura que se está construyendo ahora, ¿no? En el continente sin distinción, y que nos hace pensar que, por ejemplo, hay una escritora argentina, Travasio, que si uno la lee, en lo primero que piensa es en Rulfo, ¿no? Que le queda tan lejos, que está tan, pero es porque se está empezando a hacer esto, y de algún modo tiene que ver también con esto, con la desaparición de los límites, que claro, no van a desaparecer en periodismo ni en crónica, porque una cosa es jugar con la verdad y otra con la veracidad, pero en literatura es fundamental y creo que es muy importante, y un poco yo me dejé llevar por esta idea que ahora, de la que ahora estoy convencido, ¿no? Y eso le dio como una apertura, como aire, ¿no? O sea, como permitía un montón de cosas, ¿no? Sin nunca tener que destruir lo que ya había. O sea, lo que pasó, era más como los espacios de las costuras, de lo que no se sabía, sin ni siquiera tener que desvirtuar o transformar lo que ya era de por sí literario, ¿no? Digamos, o sea, era más como no sé, en No contar todo sentía que tenía que quitar y quitar y quitar para llegar a lo que había pasado, y acá tenía que sumar y sumar y sumar para llegar a lo que había pasado, aunque parezca contradictorio, ¿no? Ahora, por otro lado, también me parece que el escritor latinoamericano se diferencia del europeo por una cuestión de tiempo y es algo que tenemos que empezar a asumir ahora. Y también me parece que los periodistas estamos como muy limitados en el sentido de criticar novelas, en el sentido de criticar la literatura. Decimos esto es ficción, esto es no ficción, esto es autoficción, cuando en realidad no nos abrimos a esta disparidad de géneros y a sobre todo, ser escritor latinoamericano, que me parece que hay una diferenciación de tiempo y de historia con los Ujú. otros escritores. ¿Te ¿En qué parece sentido? eso? Sí, sí, Y pero ¿en porque a qué mí sentido? me parece que Emmanuel Carrère puede escribir autoficción de una manera muy, muy, muy propia, digamos, Sí, pero sí, sí, cuando sí. llega un escritor latinoamericano con todo lo que le está Ajá. pasando alrededor, es muy difícil, digamos, ¿no? Por eso tenemos los casos de Leila Guerriero, estos casos de los reportajes de Joseph Zárate, es decir, Ujú. empiezan a ver como más literatura atada a la realidad, atada a esa verdad, y al Ujú. mismo tiempo una novela más atada a, a esas realidades, aunque por supuesto, hace ficción. No sé cómo explicarlo, pero me parece que es eso, ¿no? No, sí te entiendo perfecto. Y creo que además es cierto que hay como una cosa
como demasiado, o sea, es como un embudo el asunto de los géneros en América Latina, a veces pareciera, ¿no? Parece que solamente tuviéramos tres o cuatro y que todo tuviera que caber en alguno de esos tres o cuatro, ¿no? Y es cierto que Carrer, por ejemplo, o Cercas en España, pueden jugar mucho más con los límites y pareciera como algo más natural, ¿no? Por lo menos que tuvieran permiso, cuando no es así, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también es cierto que acá yo creo que si se puede debatir o no la vitalidad de la literatura latinoamericana con respecto a otras literaturas de este momento, que más allá de debatirlo, es claro que se está traduciendo más que nunca, que se está buscando desde las editoriales escritores y escritoras latinoamericanas más que nunca, y eso dice mucho, ¿no? O sea, que siempre hay en los premios importantes, cada vez más aparecen finalistas, escritoras o escritoras latinoamericanos, es decir, eso de algún modo es algo, es una certeza, que no quiere decir que estemos bien o mal, pero que dice algo, ¿no? Y al mismo tiempo, pasa que lo que sí no se puede discutir es la vitalidad del periodismo en América Latina, ¿no? Es decir, eso sí, en eso sí lleva una ventaja con respecto a otros lugares, ¿no? O sea, tú Claro. mencionas algunos, pero hay una cosa y creo que esto enriquece muchos, es decir, eh, eh, hasta hace poco decíamos que había muchos periodistas que empezaban a hacer literatura, ¿no? Y muchos escritores que empezaban a hacer periodismo. Y parecía, hasta hace poco parecía como esta revista, ay, el otro revista, ¿por qué se metió en nuestros territorios, no? Y cada vez eso se empieza a naturalizar más y creo que es importante. Pones el ejemplo de Joseph Zárate, por ejemplo, ¿no? Mm. Su último libro, que a mí me parece una verdadera maravilla, Algo Nuestro sobre la Tierra, es una crónica de principio a fin, pero con un vuelo literario que es difícil negar que eso es literatura de primer orden, ¿no? Más allá de que sea una crónica de principio, o sea, crónica, ¿no? Pero con un talento para la literatura, para hacer literatura con la realidad, que es admirable, pues, ¿no? Y creo que eso está enriqueciendo tanto al periodismo como a la literatura. Y mira, lo pienso ahora, es quizá una de las razones del momento que estamos viviendo, ¿no? De que una cosa y la otra se estén alimentando de este modo, puede ser una de las explicaciones de la literatura a la que estamos llegando y de la crónica a la que estamos llegando, ¿no? Ahora, también me parece a mí, tú me dirás si es así o no, que en México se está haciendo alta literatura Sí. y que a veces me parece que los escritores mismos, por esta cosa por ahí extranjera o esta cosa de ser modositos, digamos, se Ah, tiran muy abajo, digamos, ¿no? Yo leo aproximadamente 4 o 5 libros a la semana y sé positivamente hay libros increíbles, digamos, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la literatura mexicana, donde tú acabas de sacar una gran novela, me parece como una de las novelas del año? Bueno, gracias. Yo no sé, yo te digo que pensaría en latinoamericana, ¿eh? O sea, te entiendo Claro. lo que me dices, pero es que si uno lo piensa, o sea, yo pienso mucho en esto y de veras trato de hacer como conjuntos y subconjuntos, ¿no? Y cada vez más hay relación, o sea, de tipos de literatura de un lugar a otro. O sea, por ejemplo, Roque Cárdenas y Verónica Gerber son el sur, el centro y el norte de Latinoamérica y están haciendo una literatura muy similar, muy cercana, que dialoga de un modo a veces mucho más directa que con alguien que estuviera en su mismo país, ¿no? Y así en un montón de cosas, ¿no? Entonces yo, un montón de conjuntos y subconjuntos. Creo que es un momento muy potente de la literatura latinoamericana en general, o sea, Mm. ahora, en el norte sí, o sea, en México... O sea, es totalmente cierto. O sea, es decir, ¿hace cuánto no había una temporada de huracanes? ¿Hace cuánto no había, no sé, es que de verdad no quiero como empezar a decir libro por libro porque seguro van a quedar fuera, pero cada año es más admirable lo que sale. O sea, es decir, y no estamos hablando ya de una sola generación, que a veces pasa, ¿no? Que hay una generación que destella. Ya son varias generaciones, la de Yuri, Herbert, Cristina Rivera Garza, luego la mía, la siguiente, la de los 80s, y ya hay escritores de los 90s, o sea, que están haciendo cosas realmente interesantes, pues, o sea, Breves Manifestaciones de Luz, de Olivia Terova, es un libro de cuentos que realmente vale la pena, o sea, y que sorprende, pues, o sea, y hay muchas cosas así, o sea, eh, ¿con qué tiene que ver? Yo creo
quizá con lo que decíamos antes, también con que al final estamos viviendo una época muy, muy importante, como de algo se está rompiendo y algo se está tratando como de armar, y esas épocas siempre dan pie a la gran literatura o a la literatura importante. Luego además también se rompió la idea de que los escritores periféricos tenían que viajar e ir al centro de los lugares para tener importancia. O sea, creo que ha dejado de importar las capitales en buena medida, y eso también ha importado o ha contribuido a este momento de la literatura, y sobre todo que dejó de ser una cosa de hombres. Y eso también es fundamental para como el momento, creo, ¿no? O sea, pero luego lo que me dices de que a veces sí tiramos para abajo, yo no sé si es que tiremos para abajo o que tiramos demasiado unos contra otros, ¿no? Es decir, hay como al final creo que hay un crecimiento mayor de la calidad literaria que del número de lectores. Pareciera que hay poco, ¿no? Por lo que competir, y eso hace que mucha gente sea mala, o sea, seamos honestos, ¿no? Sea Sí, culera, sea cabrona. sí, Y eso es cierto. eso es así, o sea, es bien difícil no escuchar a un escritor latinoamericano hablar mal de otros, ¿no? Que dices, puta, ahórratelo, hay tanto bueno de qué hablar que pa' qué te, o sea, que es decir, que, no sé, y si los lectores siempre oyen mal, hablar mal de alguien, porque siempre, o sea, siempre se hablará mal de alguien, si todos hablan mal de alguien, escucharán de quien sea algo malo. Pues también es como jugar en contra todos de todos nosotros, ¿no? No sé, es algo que, por ejemplo, en el sur, en Argentina, es distinto, ¿no? Es más, es tan amplia la cantidad de lectores que tienen para su propia literatura, que todo sucede diferente. A mí me preguntaban hace poco qué envidiaba la literatura argentina. Puta, lo primero que envidio, y mira que envidio muchas cosas, lo primero que envidio es los lectores, que lean tanto, que en Argentina se lea tantos argentinos, ¿no? Y la cantidad o sea, el grueso del mercado editorial, ¿no? Sí, a mí me sorprende que algunos escritores mexicanos me digan no leo contemporáneos, eso me pone loca. Eso es ridículo. Y me llama mucho la atención y lo voy a decir como dice tu protagonista, me dirán tal cosa, la tradición de los escritores que han nacido en mi año, como Alberto Fuguet, como Horacio Castellanos Moya, ya la nueva generación me apasiona, porque una de las cosas que debo decir, hace 22 años que vivo en México, es que el narcotráfico no fue muy bueno para la literatura, digamos, ¿no? No. Entonces ahora vemos cómo, por ejemplo, acaba de salir Drenajes, un libro maravilloso con el tema del agua, cómo las nuevas generaciones se empiezan a preocupar por la mujer, por un montón de cosas que estaban antes. Ujú. Por supuesto que estaban antes, son 22 años, tampoco Sí. es un ciclo, digamos, ¿no? No, han estado ahí siempre, Han claro. estado ahí siempre y nunca se habían preocupado los que hicieron el perfil del Chapo, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí, o los editores, porque también puede ser Claro, que estuvieran escribiendo otras cosas y los editores estuvieran, que además también pasa, los editores también se obsesionan con temáticas, ¿no? claro. Y cierran sin darse cuenta, cierran mucho el mercado editorial a ciertos temas, y la gente que está escribiendo otras cosas queda completamente extraviada o expulsada, ¿no? Pero además es cierto lo que dices, también hay temáticas que succionan, ¿no? Ujú. Y que después lo que queda de eso es solamente tres o cuatro cosas. Si esto ya pasó en Colombia, ¿y qué quedó? Quedaron algunos libros de Berio Rosero, algunos de Laura Restrepo, algunos de Fernando Vallejo, pero poco más. La generación siguiente de Colombia está escribiendo cosas diferentísimas. Y es lo Ujú. mismo que está pasando acá, ¿no? Es decir, esta apertura, como permitirse ver, y sobre todo, y ahí sí creo que tienes razón, en algo que decías antes, que es lo del escritor europeo o español y el latinoamericano, ¿no? Es decir, como que el latinoamericano cuánto tiempo pensó que el compromiso político era con los temas, y que había que escribir de eso que había que escribir, y que estaba mal escribir de lo que uno quisiera, ¿no? Cuando no, cuando el compromiso político está con el lenguaje, es con el lenguaje. Escribe lo que quieras, ándale, pero hazlo encontrando un lenguaje propio y un lenguaje diferente al del poder, como decía Saer, y específico para aquello que quieres contar, que puede ser lo que sea. Y esta apertura que sí es
de los últimos 10 años, yo pensaría, ¿no? Esta cosa como de, y sobre todo los últimos 5, 6, esto de haber de pronto, habernos dado cuenta que la literatura está en todas partes, ¿no? Que no tiene por qué estar necesariamente en el narcotráfico o en no sé, o sea, en los temas que ha habido siempre como succionantes, ¿no? Ujú. Ahora, nombraste a un escritor que a mí me parece fundamental, que es Daniel Sada. Por supuesto que admiro y siempre leo a Roberto Bolaño, pero me parece que Daniel Sada, con el tema de la prosa, con el tema del lenguaje, va mucho más allá, digamos, ¿no? No, mil Mucho más veces, allá que Roberto mil Bolaño. veces, mil veces. Y por otro lado, me resulta sumamente aclaratorio cada vez que lo leo, digamos, ¿no? Es decir, él me vuelve a poner en mi lugar, digamos, ¿no? O vuelve a poner a los narradores y a la literatura en general. ¿Qué pasa con Daniel Sada? ¿Por qué se lee tan poco? Y qué es lo que piensas de él? Mira, o sea, yo creo que hay varias cosas que decir. Primero, que para mí Sada es fundamental también. Creo que además es evidente que Sada es fundamental porque hay muchos homenajes siempre en los libros, siempre en mis libros a libros de Sada y a ideas de Sada. Pero además, primero, ¿por qué se lee tan poco? Vuelvo a lo mismo. Yo estoy seguro que si Sada fuera un escritor argentino y hubiera pasado su vida en Argentina, se leería mucho más en su país. Esto es lamentable decirlo, ¿no? Pero es real. Es decir, Sada exige un nivel de lector que no hemos sabido construir en México. Es una lectura exigente. Esto no quiere decir que no pueda ser gozosa, placentera y bellísima como es, pero exige un nivel de atención al que no está acostumbrado el grueso del lector mexicano, ¿no? Y no solamente Sada, o sea, pienso cercanos a él, pues Gardea, por ejemplo, ¿no? Que es Mm. exactamente la misma historia, ¿no? Y eso es como, es una pena, ¿no? Y luego además es exigente también para el lector extranjero, ¿no? En España, por ejemplo, les cuesta, porque en España buena parte de lo que se ha generalizado como la literatura más fácil o como lo literario fácil de leer, tiene que ver con esta influencia de una literatura y de unas editoriales que llegaron de España, de las que se defendieron mejor en Uruguay, en Argentina, porque en ese momento tenían un mercado editorial local potente, editoriales propias, y acá se fagocitó y se puso como el listón, se puso a un nivel muy bajo, ¿no? Y no solamente pasa con ellos, todas las generaciones tienen autores que deberían ser más leídos. O sea, yo no digo que Bolaño no sea exigente, pero es exigente desde otro lugar, desde la historia, ¿no? Nunca desde el lenguaje. O sea, leer a Bolaño no es exigente desde el lenguaje, Mm. nada, ¿no? Eso no quiere decir que sea peor, es también es una proeza lograr lo que logra Bolaño con el lenguaje que lo logra. Pero desde la idea de la forma, desde la idea de que la literatura es cultura y no solo entretenimiento, pues es fundamental que existan, es decir, si Saer hubiera nacido en México y hubiera publicado en México, sería tan poco leído como Sada, ¿no? Bueno, Saer es poco leído en Argentina, tampoco es. Pero mucho más que Sada acá, Sí, sí, tampoco es ¿no? que sea el No, escritor más no, popular, ¿no? la superestrella, las superventas no, No, pero se lee mucho más que Sada acá, sí, sí, ¿no? son los dos con ese y me parece que tienen una gran raíz en la literatura latinoamericana. Y por otro lado pienso en Horacio Castellanos Moya. Cada vez soy más admiradora de Horacio Castellanos Moya y me parece, se lo dije la semana pasada, que está armando una tradición, ¿no? Muchísima Sí, gente, muchísimos jóvenes me hablan, he leído tal novela de Horacio, bueno, sí. la Esa última. generación, pues el propio Bolaño lo decía, ¿no? Que los Mm. dos más importantes de esa generación eran Horacio Castellanos Moya y Rodrigo Rey Rosas. Y yo creo que sí, que es verdad que los dos, ¿no? Y sumaría quizá a Claudia Hernández, los tres centroamericanos por ese momento, y que esa tradición o eso que se está generando a partir de su literatura o que dialoga directo con ellos, tiene que ver con los tres, no solamente con Horacio, aunque Horacio para mí sea
un gigante, pero también Rodrigo me parece que, o sea, me parece que el material humano, quizá Rodrigo lo que pasa es que tiene una serie de temas mucho más amplia, y Horacio va más al fondo, ¿no? Pero el material humano de Rodrigo Reirosa creo que está dentro de esa, sería también un pilar de eso que se puede generar o gestar en torno a Horacio, ¿no? Lo que pasa es que también Horacio tiene una cosa con la oralidad, que es muy difícil de lograr cuando se escribe tan bien y se juega tanto con el lenguaje, pero además se logra una velocidad de prosa que es difícil, ¿no? O sea, no, sí, Horacio, ellos son fundamentales también para la idea del escritor latinoamericano, ¿no? Es decir, Horacio no es un escritor salvadoreño, no es un escritor mexicano, no es un escritor encerrado en su estudio y en su salón de clases de Iowa, ¿no? Es un escritor de esto que te digo como latinoamericano, como del ser latinoamericano, del lenguaje latinoamericano, ¿no? O sea, igual que Rodrigo, creo. Ujú, sí, sobre todo me decía que él era una persona sin certeza, como somos todos los latinoamericanos, digamos, no tenemos certeza de dónde vamos a, ni siquiera a comer mañana. Pero por otro lado también una cosa que quería destacar de Horacio es que rescata todo el tiempo a Roque Dalton y me gustaría mucho, ¿cuáles fueron tus modelos para escribir esta novela? Me parece que también hay mucha poesía, que también hemos hablado en otras oportunidades. ¿Cómo fue dar estos modelos para esta? Sí, siempre hay mucha poesía porque además, sobre todo cuando estoy muy metido en la escritura, yo escribo muchas horas desde muy temprano, y la mayoría de las veces, sobre todo con el paso del tiempo, ahí sí te digo que uno va envejeciendo. Mm, La energía de cabeza cada vez es menos el día que acabo, o sea, hace 10 años yo podía trabajar 6 7 8 horas y en la tarde tener la cabeza lista para algo más. Ahora trabajo 6 7 8 horas y en la tarde la cabeza va muy lento, va con muchos esfuerzos y entonces me ayuda mucho la poesía como a despoblar de angustias o de opresiones la cabeza, ¿no? Y en ese sentido leo mucho poesía cada vez más cuando estoy muy metido en una novela. Muy variada, ¿eh? Ahí sí te diría que muy variada. Leo poesía latinoamericana y leo también poesías en otras lenguas. Pero para esta novela en específico, yo creo que la primera vez que me pongo como tarea antes de la escritura una lista de libros que quería leer, ¿no? ujú. Leí Mi madre de Richard Ford, leí Mi madre de Inoue, el japonés, leí muchos libros de Annie Ernaux, releí mucho y no acabo de entender por qué los diarios de Ribeiro, releí todo el Inspector, releí mucho a Eve Ward también, no sé, como que me puse una serie de lecturas que yo tampoco acabo de entender por qué son las que pensé que iban a alimentar o a servir. Y luego uno no sabe ni siquiera qué tomó de ahí para meter, ¿no? Pero sabes que está como en la argamasa y como en la gestación de lo que va pasando en la escritura de la novela, ¿no? Leí mucho de Kensaburo sobre todo Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, lo leí, lo releí también. Y luego, pues, te digo, yo soy muy lector de mis contemporáneos y eso es algo que no para. Entonces es algo que quizá no leo para algo, pero que de tanto leer, eso está ahí, es un ruido de fondo del que Sí, uno no puede escapar. me da mucha risa que descubriste a Claudia Ulloa, que me habló Jeremías Gamboa, que parece ser que es maravillosa. Yo no la he leído todavía, digo, mira, Emiliano ya me ganó. Maravillosa, ¿no? Es increíble, increíble, increíble. Y con él, no, increíble. Y la novela que va a salir ahora es realmente extraordinaria, extraordinaria. Se llama Yo maté a un perro en Rumania, y es la primera novela porque solamente ha publicado relatos ella, pero es una novela alucinante, o sea, de esas voces que dices, y claro que luego te enteras y vive hace 20 años en Noruega, en el Círculo Polar Ártico, alejada del idioma, y entiendes, dices, con razón esa sensación, uno la lee y siente que el idioma está ahí asediado. Claro, pues la pobre vive ahí sola y su idioma literalmente está asediado por el noruego, por la nieve, por la soledad, ¿no? Como sí eso marca, ¿no? A veces el medio ambiente en el que uno está, ¿no?
Bueno, van las dos últimas, a mí me encantaría seguir hablando, pero ya ocupamos el tiempo. La primera, que ayer hice una nota sobre el soundtrack de las novelas. Hablé de la novela de Ana Clavel, hablé de la última novela de Antonio Ortuño, hablé de César Gándara con Escafandra. Y estaba pensando que esta novela tiene también un soundtrack, digamos, ¿no? Está el piano, ese que va y viene, está esta cosa de Annie, la música tropical. ¿Qué Sí. dirías tú de la música? ¿Qué escuchaste cuando escribiste esta novela? Pues yo creo que tiene que ver con las etapas de la vida de la protagonista y tal cual. O sea, está primero como toda esa música de piano de la madre de ella, ¿no? Que tiene que ver además con el silencio, con el vacío, con otro mundo, con un mundo como extranjero, como ajeno, ¿no? Después está la música esta como el son, como muy caribeña también, está, o sea, la música cubana que tiene una presencia como muy fuerte, ¿no? Pero también el son veracruzano que se va colando ahí, ¿no? O sea, de pronto llega la música nacional, ¿no? Ahí. Después como el momento en el que la protagonista es adolescente y primera juventud, y es como una música que yo oía mucho como de las fiestas estas que uno ve en las películas de los 60 y 70 o que se imagina, ¿no? Mm. Desde la música para bailar hasta la canción de protesta, digamos, ¿no? Y obviamente, pues, la que llega desde Inglaterra, que siempre ha seguido llegando, ¿no? Y luego eso se va mezclando porque se convierte en la música que el protagonista va oyendo por herencia, ¿no? Hasta que se rompe de algún modo eso por el fado, porque empieza la vida de la protagonista a ser también, a llenarse también de añoranzas, porque empieza a crecer, a envejecer, y ella se vuelve adicta al fado, a diferentes tipos de fado, ¿no? Y el protagonista empieza a encontrar también, el narrador, perdón, a encontrar su propio camino en música, en otro tipo de música, mucho más el rock progresivo y un poco el punk. Y ahí, por ejemplo, no el heavy metal, que sería el de la banda sonora absoluta de la Armada Invencible, el libro de Ortuño, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no le discutas de metal porque sabe un montón, Dios mío. Un montón, sabe como nadie. Exacto, Se tomó en serio su trabajo, eso sin duda. sin duda. Bueno, muchísimas gracias por aparecer en Cazul. Y bueno, la última pregunta que no es porque sea maravillosa, sino que es la última porque es la última, porque ya ocupamos el tiempo, es precisamente que todos los seres humanos estamos escapándonos de la locura, digamos, a pesar de que nunca lo hablemos, digamos, estos locos sueltos, estos locos que de allá, pero en realidad todos nosotros somos candidatos a la locura, y eso es una muestra de tu novela. Todos somos candidatos a la locura y probablemente tal vez estemos también un poco locos. Sí, ¿Qué es todos lo la que traemos aquí. Exacto. ¿Qué es lo que dirías de la locura para terminar esta entrevista, Eso, Emiliano? que todos la traemos aquí. Que la locura no es algo que pasa así como grandilocuentemente y que no necesariamente tiene que llegar al estallido, ¿no? Que es un proceso y que puede ser desde una vida entera y ser silencioso y tenue, ¿no? Pero que está ahí, que todos la llevamos aquí, que todos estamos al borde. Y creo que además, si nos dedicamos a cosas como la literatura o el arte, o un chef, o un estandopero, o sea, todo aquel que crea metáforas, está haciendo lo mismo que a los que consideramos locos, solo que puede ver desde fuera esas metáforas. El loco se queda dentro atrapado, ¿no? Pero la diferencia es tan chiquita que es solamente del lugar en el que estamos parados. Y es así, o sea, ¿no? Muchísimas gracias, Lean, justo antes del final. Felicidades por esta novela, Emiliano. Muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias a ti, qué placer de conversación y un abrazo para todos. Muchas gracias.